En el episodio anterior asistimos a un debate clave en la actualidad. ¿Tuvieron los neandertales una mente simbólica? ¿Produjeron obras de arte? ¿Cuándo llegamos los Homo sapiens sapiens a la península ibérica? ¿Convivimos con los neandertales? ¿Fuimos la causa de su extinción? ¿Nos hibridamos? ¿Acaso somos la misma especie? Se trata sin duda de preguntas apasionantes a las que la ciencia actual intenta encontrar respuesta. En la cima de las Palomas, de Murcia, se han encontrado restos humanos neandertales situados en una postura que puede indicar alguna clase de comportamiento funerario. El hecho de que los neandertales se preocuparan por los cadáveres de sus congéneres o de algunos de ellos les otorga rasgos atribuidos en exclusiva a la humanidad moderna. Yo no puedo decir que tenemos datos suficientes para avalar que allí hubiese un enterramiento ordenado, organizado por sus congéneres, en el sentido de que, ni mucho menos, de que aunque esto fuera así, que hubiera ningún rito. A pesar de que tenemos algunos restos de astrágalos de caballo, evidentemente quemados o asados al lado, y algunos fragmentos de sílex, pero para mí esto no es una prueba contundente de nada. No tenemos una fosa de enterramiento, no tenemos un empedrado de piedras ordenadas, ni una piedra que tape de forma de losa, por ejemplo. No. Para mí todo es sugestivo, pero muy lejos de ser de que demuestre nada. Lo que sí parece claro es que los neandertales, algunos individuos, son enterrados en fosas, individuos que aparentemente son o bien masculinos seniles, también se entierran individuos neonatos, con una cierta elección de lo que se entierra, en una determinada postura, y algunos defienden que hay ofrendas. ¿Eso qué significa? En el sentido más llano del comportamiento, pues porque hay un cierto sentido de la trascendencia. En la cima de las Palomas de Murcia se ha detectado otro posible caso de colocación post-mortem. Parece que el niño también tenía la misma postura por las últimas investigaciones que estamos haciendo con el escáner, aún sin limpiar en el laboratorio. Pero esto se encuentra con otros neandertales e incluso con los modernos o premodernos de Homo sapiens hace 80 o 100.000 años en Israel. O sea, realmente parece ser parte de una práctica bastante generalizada, no específica a ninguna paleoespecie en concreto, pero también hay que ser muy cauto y decir que, aunque existan estos ejemplos, son también el punto del iceberg, porque la mayoría de los enterramientos no ofrecen estos detalles anatómicos. Si también tenían inquietudes artísticas, la diferenciación entre ambos tipos humanos sería más compleja. En Cueva Antón, en Mula, Murcia, Joao Silao está excavando un yacimiento con evidencias culturales de los neandertales y de los primeros humanos modernos, de los Homo sapiens. Esta es la última frontera y quizá por ello la más confusa. En Cueva Antón aparecieron conchas peregrinas pintadas con ocre en un estrato considerado como de ocupación neandertal. El cuarto nivel, el más alto, es el más reciente y tiene unos 37.000 años de edad. Y en este nivel precisamente, muy bien datado, aparece la concha. Esto era el espacio que se podía habitar. Aquí encontramos estos vestigios de ocupación de hace 37.000 años, que son básicamente algunos restos de ciervo, unas 12 piezas líticas y una concha perforada y pintada de vieira, de Pecten maximus. Este hallazgo de la concha fue muy importante en su momento porque vino justo a zanjar, en cierta medida, un debate que llevaba 20 años haciéndose sobre las capacidades simbólicas de los neandertales. La concha, que es una
pecten es una concha, una vieira, la concha de los peregrinos de Compostela, para que nos entiendan. Aparece, es la parte plana, y aparece con un agujereada y además pigmentada, ¿no? Con una mezcla de pigmentos. Correcto, es la valva plana del pecten, y una de las caras estaba despigmentada naturalmente, porque estuvo mucho tiempo en el mar, erosión del mar, etc. Entonces, es justamente esa cara que en vivo, ¿no?, tendría que ser roja, que ellos pintan con una mezcla de dos pigmentos, uno rojo, que es la hematita, y otro amarillo, que es la goitita. Hacen una mezcla de color naranja y aplican sobre esta cara que había quedado blanca por la erosión, ¿no? Quiere decir, si esta concha, que está perfectamente datada por el carbono en 37.000 años, eso ya lo tenéis muy comprobado, y más la industria asociada, que es musteriense, significa claramente que tiene el neandertal capacidad abstracta y además un motivo decorativo, ¿no? Y además una capacidad técnica, puesto que mezcla dos pigmentos. Correcto. Es decir, si aplicamos los mismos criterios arqueológicos que utilizamos para hablar de simbolismo en poblaciones de nuestra especie, del Paleolítico Superior, pues tenemos que decir, a raíz de los hallazgos de Cueva Antón y también de otros yacimientos de Murcia, que los neandertales también pasan ese examen. No es lo mismo datar esas conchas con pigmentos en una edad de 50.000 años que de 45.000, y mucho menos de 150.000. Lo que sí está claro es que, curiosamente, esta proliferación estética de los neandertales aparece al final de sus días, en los últimos 10.000 años. Antes hablábamos de los 30.000, quizá en los últimos 15 o 20.000 años. En cualquier caso, al final del periodo musteriense, al final de los neandertales, es cuando aparecen estas manifestaciones estéticas. En las proximidades de Cueva Antón, la Rambla Perea alberga restos culturales de la misma época. La posible convivencia entre las dos especies tiene en estos yacimientos una puerta abierta. Esta teoría que algunos defienden de que hay una época neandertal, los neandertales se extinguen, la península queda desierta y vienen después los modernos a ocupar una tierra de nadie, no es cierto. Aquí hubo ocupación continua, y si el auriñaciense evolucionado lo podemos tomar como señal de la presencia de poblaciones que llamamos modernas, pues vienen, justo antes de que estén estos, están los últimos neandertales. En la Cova Grande Ginia, en Lérida, las dos especies también dejaron sus vestigios, pero ¿llegaron a convivir? Sedimentológicamente, los geólogos nos dicen que están en un mismo contexto, no hay grandes diferencias. Sin embargo, culturalmente, cuando analizamos esos objetos que nos van apareciendo, esas unidades arqueológicas, sí que vemos enormes diferencias entre lo que es el Paleolítico Superior y lo que es el Paleolítico Medio. Aquí en la Cova Gran, por lo que hemos visto a través de los trabajos arqueológicos, vemos unos humanos modernos en una superficie, un estéril de 10-15 centímetros y unos neandertales. Por lo tanto, a partir de los datos que nos presenta el contexto arqueológico que tenemos aquí, no podemos decir que haya existido esa cohabitación. Vemos claramente esa diferencia. Últimos neandertales y 2.000, 3.000, 1.000 años después llegan esos primeros humanos modernos, llevando elementos totalmente distintos, tanto en su tecnología, como en la forma de concebir el espacio y de explotarlo, lógicamente, como en los elementos simbólicos que conlleva esos humanos modernos. Si en la Cova Gran, que está al norte del Ebro, no hubo continuidad entre los neandertales y los Homo sapiens, y en cambio en las cuevas de Murcia sí que existió esta continuidad, se plantea la posibilidad de que nuestra especie colonizara la península ibérica de sur a norte, y no de norte a sur, como se cree en la actualidad. No hay que descartar, por tanto, que las dos especies pudieran coincidir en las zonas meridionales de la península y que tal hecho no se produjera en las regiones septentrionales o en algunas de ellas. El Homo sapiens llegó a la península ibérica hace unos 35.000 años. La razón para afirmarlo es la aparición de industrias líticas y comportamientos culturales atribuidos a nuestra especie. Hay otro problema muy serio, y es el que no tenemos un registro anatómico fiable detrás de toda esta discusión. Conocemos muy bien la anatomía de los neandertales, pero en cambio conocemos muy poco la anatomía de esos humanos modernos que hay en Europa. Los neandertales viven en Eurasia
porque es su tierra, es su territorio, y esto está ocupado. Entonces, digamos, los Homo sapiens se tienen que esperar, porque está ocupado. Y es coincidiendo con un cambio climático hacia frío y con la destrucción de ambientes boscosos que lleva asociado ese cambio climático, donde las poblaciones neandertales se van acantonando en el sur, porque es en el sur donde van quedando los ecosistemas propios suyos. Y mientras que unos se van acantonando porque los ecosistemas se van reduciendo, son los otros, los cromañones, los que se pueden ir extendiendo. Quiere decirse que efectivamente, es que, esto siempre lo digo, los auténticos aborígenes europeos son los neandertales. Nosotros somos, desde el punto de vista geológico, unos recién llegados. El problema es que hasta ahora no han aparecido restos humanos. ¿Por qué? Los más antiguos a día de hoy son los de Oase, de la cueva de Oase en Rumanía, que están fechados directamente por el radiocarbono en 40.000 años. Después hay restos sueltos, dientes aislados, alguna que otra mandíbula y algunos cráneos, pero ya de estas fechas de 35, 36.000, 37.000 años, ¿no? Y todos casi en Francia, en República Checa, en Rumanía. Los neandertales enterraban sus muertos con mucha frecuencia, sobre todo en el periodo entre 50 y 70.000, entonces hay muchos neandertales de esas fechas. Las gentes del Paleolítico Superior enterraban con mucha frecuencia sus muertos en el periodo que va de 35 a 25.000, y los conocemos muy bien. Entre 35 y 50 apenas hay restos, ya sea de neandertales, ya sea de modernos, ya sea de estos mezclados, ¿no? Porque posiblemente en esas épocas no había la costumbre de enterrar los muertos. Los tiraban a los ríos, los dejaban a que se los comieran los buitres, los quemaban, es decir, hay cantidad de rituales funerarios que pueden haber estado funcionando en esas fechas, y por cuestión de cultura eso lleva a la poca conservación de fósiles de ese periodo crítico. Un reciente descubrimiento en la Cueva de las Palomas en Teba, provincia de Málaga, puede aclarar definitivamente la llegada de los sapiens a la vieja Iberia. En la Cueva de las Palomas de Teba, concretamente en una sima contigua, se ha descubierto una mandíbula infantil atribuida a Homo sapiens. Quizá este descubrimiento indique una posible convivencia de las dos culturas o una hibridación de los dos tipos humanos. Hemos tenido, por un lado, registro lítico de gran interés atribuido a los neandertales, claramente, como es la tecnología lítica de tipo modo 3, de tipo paleolítico medio, o como se le llama todavía musteriense, pero sobre todo ha destacado en ese aspecto un fragmento de mandíbula humana infantil vinculada a un individuo joven, un niño probablemente de 3-4 años, pero va asociado a la parte alta de la secuencia, con industrias líticas talladas de tipo paleolítico superior, pero que son muy interesantes en el contexto regional porque irían a la par de los últimos grupos neandertales de la región. ¿Sobre qué datación podría tener Aún está en fase de elaboración, todavía no la tenemos completa, pero iría en una perspectiva del Paleolítico Superior. Para ubicar a nuestros oyentes, ¿qué es Paleolítico? ¿Cuándo empezaría? Sí, el Paleolítico Superior en la península, en el norte, comienza sobre el 40.000. Aquí en el sur de la península, las cronologías últimas, sobre todo por los grandes yacimientos de Gibraltar y de Zafarraya, se estaban planteando cronologías en torno a 30.000. Esto viene a conectar una posible convivencia de neandertales y de modernos en un territorio próximo. Aquí ya tenemos, y es lo que yo creo que es la aportación que vamos a tener este año, en un territorio muy cercano hay grandes yacimientos, como es Gibraltar, como es Zafarraya, y ahora este que habéis sondeado de las Palomas. Tenemos ya mucha industria, tanto musteriense o paleolítico medio con superior, y ya este masilar viene con esa antigüedad que estáis datando. ¿Vendría a significar una prueba científica de que neandertales y humanos, es decir, nosotros,
convivimos en un mismo espacio geográfico durante un mismo tiempo? Claro, esa es la hipótesis con la que estamos trabajando y empiezan a haber ya datos que lo corroboran. Quizá el sur de la península ibérica no solo fue un refugio, parece que lo fue, parece que hubo grupos de neandertales tardíos, pero también estuvieron grupos modernos, si no son realmente variantes de un mismo grupo. Y toda la gran diferencia que se ha establecido entre neandertales y modernos pues estaría dentro de la variabilidad humana. El hecho de realizar estudios genéticos sobre neandertales y humanos modernos abre una puerta para determinar un origen común de ambos tipos o especies y una posible hibridación. Se han detectado genes neandertales en poblaciones de Eurasia y el norte de África. Las teorías más aceptadas son que hubo un ancestro común hace 200.000 años en África, o que se produjo una hibridación en el Oriente Medio 80.000 años atrás. El hecho es que parte de los humanos actuales comparten entre el 2 y el 4% de los genes neandertales. Lo que no se ha puesto de manifiesto hoy por hoy, desde el punto de vista genético, es que haya habido en Europa contacto genético entre neandertales y hombres anatómicamente modernos. Los europeos, los supuestos descendientes, en esa región tendríamos más ADN neandertal, pero no, los de Nueva Guinea tienen lo mismo. ¿Cómo explicarlo? Pues porque no se produjo la hibridación con europeos o con gente de Nueva Zelanda, sino con la raíz común de todos ellos, antes de que existiesen europeos, asiáticos, australianos, antes de eso, en el tronco común. En España, el equipo que trabaja en la cueva asturiana de El Sidrón ha participado en la investigación sobre genética neandertal. Hemos desarrollado diferentes trabajos en la cueva del Sidrón en lo que a ADN antiguo se refiere, y con resultados diversos, pero quizá lo que probablemente aglutine o concentre lo más conocido en la cueva del Sidrón es el método de lo que nosotros llamamos el protocolo de excavación limpia, que consiste fundamentalmente en llevar a la cueva, al trabajo de campo, el aparataje y la vestimenta que se lleva en un laboratorio de alta tecnología de extracción de ADN, con el fin de, en la medida de lo posible, evitar cualquier contacto de nosotros mismos con los restos fósiles para evitar la contaminación con nuestro ADN. Lo curioso del caso es que la molécula de ADN, aun siendo una molécula muy compleja, resulta que tiene una capacidad de contaminación muy amplia, muy grande. Simplemente con tocar los huesos ya podemos contaminarlos con nuestro propio ADN. Al respirar estamos inhalando y entonces estamos lanzando moléculas o fragmentos de ADN al aire y al medio en el que estamos, de tal manera que, curiosamente, repito, la capacidad de contaminación de nuestras moléculas de ADN es muy grande. En un fósil que se extrae de la Tierra hay, con suerte, una proporción, casi siempre pequeña, de ADN del organismo, del neandertal en este caso, que lo produjo. Y asociado a este hay una gran cantidad, la inmensa mayoría del ADN es de microorganismos, pero no del ADN, digamos, de los humanos, porque eso ha estado enterrado durante 40.000 años o 50.000 años. Cuando el hueso muere, en la estructura pétrea del hueso, en la estructura mineral, queda almacenado, queda ahí ese ADN que con el paso del tiempo se va descomponiendo, se va fragmentando, se va desnaturalizando, pero que con las técnicas adecuadas de laboratorio pues es susceptible de poder extraerse. En la cueva de El Sidrón también se observan conductas caníbales entre los restos humanos recuperados. Normalmente, cuando se encuentran restos neandertales, estos aparecen mezclados con restos de fauna, los restos de comida de los neandertales, y la proporción suele ser muchos restos de fauna, muchos restos de comida, de residuos de comida, y algún que otro resto neandertal que aparece por allí mezclado, salvo en los casos particulares que hay enterramiento. Esto es distinto. En el Sidrón tenemos lo inverso. Hay muy pocos restos de animales y casi todos son restos de neandertales. Vemos que en el Sidrón ha habido un comportamiento caníbal, actos de antropofagia, que probablemente como consecuencia de esa antropofagia ha resultado
el que se concentren todos esos neandertales. Además hay una particularidad, lo que encontramos nosotros en esa pequeña galería llamada Galería del Osario, en el Sidrón, los restos están en lo que nos llamamos técnicamente en posición secundaria, es decir, en ese acto caníbal, en esa antropofagia, los neandertales trataron, cortaron, descarnaron, rompieron las cabezas, sacaron los cerebros, todo ese comportamiento, vale. Y eso se produjo muy posiblemente en un piso superior del karst. Allí se almacenó, allí se quedó sedimentado y posteriormente hubo un evento de una gran tormenta probablemente y eso a través de un tubo vertical colapsó y se almacenó en una galería secundaria, en una posición secundaria que es donde lo encontramos ahora. Entonces, esto es lo que vamos sabiendo hasta la fecha, pero todavía nos falta definir con mejor claridad cómo fue aquel comportamiento caníbal, quiénes se comieron a quién y qué pasó después para que los restos aparezcan mezclados donde los encontramos en la actualidad. El canibalismo se da en la prehistoria desde la primera manifestación, se da en Atapuerca, en el nivel TD6, en el Pleistoceno inferior. Hace 900.000 años es cuando empiezan a aparecer prácticas caníbales. Y se ha dado en la prehistoria reciente y en época histórica de una manera bastante habitual. Quiero decir con esto que probablemente es desde nuestro tabú occidental y probablemente cristiano de cómo abordamos el planteamiento de las prácticas caníbales de la antropofagia, nos resulta extraño. Probablemente desde otras ópticas es un fenómeno menos raro de lo que en nuestra cultura parece. En cualquier caso, volviendo a los neandertales, se da con relativa frecuencia y lo que sí parece claro en la prehistoria en general, que no es una práctica ocasional, hay una técnica, hay un conocimiento de la anatomía, hay unas pautas, entonces no parece que sea un hecho fortuito. Gracias a las investigaciones genéticas, se pueden conocer numerosos detalles de las poblaciones neandertales de El Sidrón. El gen FOXP2 de los neandertales es idéntico al nuestro. Conclusión, junto con toda la información circundante y complementaria, los neandertales tenían nuestras capacidades de hablar desde el punto de vista de la única parte genética que conocemos. Otro gen interesante y llamativo fue el que, este quizás sea más llamativo, el que pudimos ver que había neandertales pelirrojos. Dos se hicieron, uno en Sidrón, en Asturias, y otro en el norte de Italia, y los dos salieron con una función que se acopla a los individuos pelirrojos. Curiosamente, la secuencia genética de los neandertales pelirrojos no es la misma que la secuencia genética de los humanos modernos pelirrojos. Y luego se detectó también el gen, el grupo sanguíneo AB0, que eran del grupo 0, y también un gen que está implicado en la capacidad de gustar gustos amargos, que en los neandertales salieron gustadores, eran capaces de detectar el sabor amargo de determinadas plantas, y eso se puso en relación con la capacidad de protegerse de algunas, porque las plantas que tienen determinados gustos pueden tener alcaloides que sean más o menos venenosos, entonces se sabe también que muchos animales desarrollan la capacidad de detectar algunos sabores, sino pues para defenderse de los propios venenos que las plantas utilizan para defenderse de los que se las comen. Entonces, esos son los cuatro secuencias, los cuatro genes que han sido estudiados directamente con materiales del Sidrón. Los individuos masculinos permanecen en el mismo terreno donde han nacido y crecido, en el mismo grupo, en el mismo espacio, y son los individuos femeninos, las mujeres, probablemente las mujeres adolescentes, las que cambian de grupo, las que cambiarían de grupo, y de este modo pues habría un intercambio genético entre los diferentes grupos de una región, llamémosle así. Las discusiones científicas sobre las capacidades y la extinción del neandertal continuarán durante mucho tiempo. El Paleolítico de la península ibérica ha resultado ser fundamental para el estudio de la evolución humana. Pero no todo termina ahí. El Neolítico fue la siguiente gran revolución.
y las investigaciones que se desarrollan en nuestro país pueden aportar informaciones muy valiosas para desentrañar sus grandes misterios.